Bienvenidos a otro espacio de Salud Cerebral Podcast. Hoy estamos ya empezando nuestra segunda temporada y quisimos abrirla con una doctora que en particular admiramos un montón, que es la doctora Ángela Iragorri. Ella es neuróloga y es psiquiatra, docente universitaria, trabaja en Intelectus, un centro de referencia en tratamiento de trastornos cognitivos. Doctora, bienvenida, o Angelita, como comúnmente te decimos. Bienvenida a este espacio de Salud Cerebral Podcast. Hoy vamos a hablar un tema que nos pareció importante porque surge mucho en nuestra consulta del día a día, hablar de las demencias en general, pero enfocarnos en la enfermedad de Alzheimer, pero en un punto muy específico, y son los trastornos del comportamiento. Muchas veces pensamos que la demencia es igual a pérdida de la memoria, pero resulta que muchas veces estos síntomas que están asociados a la pérdida de la memoria, las alteraciones comportamentales, cognitivas, son las que más impactan la calidad de vida del paciente y de los cuidadores especialmente. Entonces hoy queremos hablar de este tema, de los trastornos comportamentales y de los trastornos cognitivos, además de los síntomas amnésicos asociados a la enfermedad de Alzheimer. Muy bienvenida, Angelita, a este espacio de Salud Cerebral Podcast, la doctora Betty. Muchas gracias. Hola, Angelita. Pues para mí es específicamente muy gratificante poder estar con Angelita. Quiero decirles que ella fue mi residente mayor, de la cual aprendí mucho y sobre todo siempre me ha gustado mucho cómo enfoca el conocimiento, cómo lo transmite, como su serenidad para algunas cosas. Entonces te quisimos invitar y pensamos que era la persona más adecuada para hablar de este tema y qué bueno que puedes estar acá con nosotras. Estoy absolutamente feliz de estar aquí con ustedes dos. Son dos personas que quiero y admiro inmensamente. Para mí es un placer enorme y gracias por esa presentación realmente tan maravillosa que acaban de hacer de mí, que es bastante generosa en realidad. Así que de verdad, muchas gracias. Estoy absolutamente feliz de estar acá. Bueno, Angelita, te cuento que la primera pregunta que te vamos a hacer para ya entrar a hablar de lo que queremos hoy, siempre a todos nuestros invitados les queremos que nos cuentes un poquito de tu historia. Cuéntanos por cómo llegaste a las neurociencias y por qué de un momento a otro te viraste a la psiquiatría y ahora pues haces las dos cosas que me parece muy chévere, pero adicionalmente ya también vas a empezar a hacer más temas de sueño. Que nos cuentes un poquito esa historia de cómo llegaste por acá. Pues la verdad, desde que empecé medicina, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el funcionamiento del cerebro y a mí todo lo que tenía que ver con neuroanatomía, neurofisiología, me encantaba desde los primeros semestres. Y yo creo que desde que roté en neurología, desde antes, yo creo, cuando hice biología neurológica, ahí ya empecé a tener una fascinación aún mayor por todo lo de neurología y ya desde ahí terminé muy enfocada realmente hacia esa rama y todas las rotaciones opcionales y todo, pues lo hice en neurología realmente. Una vez terminé la carrera, yo empecé, después de hacer el rural, empecé a trabajar en el departamento de morfología de la Javeriana como profesora de neuroanatomía, ya supremamente enfocada todo el tiempo en esto y finalmente entré a la residencia de neurología que la disfruté muchísimo y dentro de los estudios de la residencia pues hay distintos enfoques obviamente en neurología, hay distintas como subespecialidades y a mí siempre lo que más me gustaba era tratar de entender un poco cómo funcionaba el cerebro en todo lo que tenía que ver con memoria, con lenguaje, con habilidades motoras, con la forma en que nos comportamos, es algo que llamamos neurología cognitiva. Dentro de eso, obviamente, todo el estudio de las demencias, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita, o las enfermedades que producen demencia, era una de las ramas que más me gustaban y enfoqué gran parte de mi estudio a eso específicamente. Después de graduarme de neuróloga, empecé a trabajar en distintas ramas. Trabajé en una clínica psiquiátrica, por un lado, pero por otro lado, en mi consulta, siempre que yo estaba viendo pacientes de neurología, veía que esos pacientes tenían algún otro síntoma adicional a solo lo neurológico. Entonces, independientemente de lo que yo estuviera viendo, si yo estaba viendo pacientes con trastornos de movimiento, como la enfermedad de Parkinson, o pacientes que tenían dolor de cabeza, o pacientes que tenían epilepsia, siempre tenían algún cambio comportamental o afectivo relacionado también con su enfermedad. Entonces, en cierta forma, yo sentía
como si estuviera haciendo mi trabajo incompleto, ¿sí? Y dentro de todo esto que yo había estudiado previamente en cuanto a lo del funcionamiento del cerebro, la psiquiatría siempre me llamó la atención, aunque tengo que reconocer que cuando yo me presenté a neurología, nunca pensé ser psiquiatra en realidad, sino que fue algo que se fue dando con el tiempo. Me acuerdo que en ese momento yo dije, voy a estudiar neuropsiquiatría y me voy a ir a hacer algún fellow en alguna parte. Y en algún momento me siento yo con uno de mis profesores de psiquiatría, a quien quiero mucho, y él me dice, mija, quédese aquí, haga psiquiatría completa, que eso seguramente le va a ayudar un poco más. Y después de analizar un poco las cosas, pues terminé estudiando psiquiatría. Entonces hice la residencia también ahí en la universidad y pues claramente sí, me da unas herramientas enormes. Y yo no creo que haya sido como un viraje realmente, sino que ¿No el te cerebro fuiste es al uno lado solo. oscuro? Yo no, yo lo que no entiendo es en qué momento terminamos nosotros separando las dos ramas, porque el cerebro realmente es uno solo, ¿no? Entonces, y nuestro cerebro es un cerebro que está dedicado al comportamiento y al afecto realmente. Claro, tenemos otra gran cantidad de funciones, pero cuando uno estudia todas las estructuras que están relacionadas con el afecto y con el comportamiento, es básicamente todo el cerebro. Entonces, cualquier enfermedad neurológica, por supuesto, va a producir algún cambio en este sentido. Entonces, ahí ya hoy en día yo no puedo decir que yo hago consulta de neuro o de psiquiatría porque están como combinadas todo el tiempo las dos, ¿no? Súper chévere. Ahora sí vamos a entrar en materia, doctora Pilar. Entonces, siempre nos encanta empezar derribando ciertos mitos que se crean como en el lenguaje cotidiano. Y quiero preguntarte acerca de esto, este diagnóstico muy común aún entre los médicos y personas no médicas de demencia senil, ¿es un mito o es Mm. una realidad? Tú que eres experta, cuéntanos acerca de ese término coloquial que se utiliza con relativa frecuencia. Realmente es un término que se ha propuesto ya desde hace mucho tiempo dejar de lado, porque es un término que da base a muchas equivocaciones. Demencia en términos generales significa es perder la capacidad de tener una funcionalidad a partir de un problema que involucre o el lenguaje o la memoria o las habilidades visoespaciales. Eso realmente es una demencia, pero la demencia, pues hoy lo consideramos una fase de una enfermedad. Y cuando hablábamos de demencia senil, a lo que la gente se refería era como la demencia de las personas viejas, de los adultos mayores. Y era como un término que implica que como si la demencia fuera normal de los adultos mayores, de los viejos, y pues claramente no es así. Ninguna persona adulta mayor solamente por edad tendría que perder memoria o funcionalidad. Entonces, en términos generales, eso se ha tratado de evitar al máximo porque no es realmente muy coherente y porque además pues genera como la idea también en la población general de algo que es relativamente normal. Entonces, como que no se le pone la atención necesaria realmente a las fallas de memoria. Esto me lleva a hacerte una pregunta que también es frecuente y es cuándo es un envejecimiento normal que a veces escapan cositas y cuándo ya es pensar la persona o mi familiar o mi persona cercana puede tener realmente un trastorno neurocognitivo. Entonces, ¿cuál sería como esa pequeña diferencia entre estas dos cosas? Entonces, realmente lo que pasa en el envejecimiento normal es que puede haber algunas fallas de atención y puede haber en algunos casos también la sensación de un pensamiento más lento. Eso es como lo principal. Pero unas fallas de memoria reales nunca son normales. Refiriéndome a lo de atención, a cualquiera de nosotros nos pasa. Yo he dejado muchas veces las llaves, no sé dónde las dejé, no sé dónde puse la billetera. Digamos que ese tipo de cosas que son ocasionales y que son más fallitas de atención realmente, después se pone uno a tratar de memorizar qué fue lo que hizo durante el día para ver dónde dejé las llaves y finalmente las encuentro. Eso nos pasa a todos. Es mucho más frecuente en personas viejas, pero no quiere decir que no nos dé antes de la vejez, ¿no? Entonces, incluso lo vamos a ver incluso en adolescentes, no pasa nada. Eso puede ser completamente normal. Pero ya en el momento en que se vuelve una cosa reiterativa, que yo ya no me acuerdo efectivamente qué fue lo que conversé con mis familiares, qué fue lo que dijeron en esta reunión. Yo antes me acordaba de todos los compromisos que tenía y ahora resulta que tengo que anotar absolutamente todo porque no me acuerdo de nada. Mi familia se da cuenta que les cuento 3 veces lo mismo. Ese tipo de cosas ya nos habla de un compromiso de memoria real y ahí es donde realmente hay que empezar a consultar.
Otra cosa que se ha visto también es cuando se me olvidan con mucha frecuencia los nombres propios. Los nombres de las personas también son algo relacionado con memoria o cuando tengo muchas dificultades para encontrar palabras. Y vuelvo otra vez a la parte de la frecuencia. Es normal que a veces yo como que no encuentre en algún momento la palabra y la sienta en la punta de la lengua, pero si eso ya pasa cada vez que voy a hablar, pues ya no es tan normal y toca empezar a mirar a ver qué pasa. Lo mismo si uno se desorienta con mucha frecuencia. Ya que estamos aquí tres mujeres, pues nuestro cerebro usualmente se desorienta. Las mujeres nos desorientamos un poco más fácil, nos cuesta más fácil, más trabajo decir cuál es el oriente y cuál es el occidente, pero pues eso es normal, ¿no? Digamos, es frecuente en nosotras. Pero si yo ya realmente no sé cómo llegar a mi casa, por ejemplo, o voy a ir a la casa de mi hija, que es por donde yo iba todos los días y de repente ya no sé cómo llegar, no sé cómo cruzar o no sé qué bus tomar para poder llegar ahí eso también nos tiene que hacer pensar que hay algo más que está pasando. Yo tengo una pregunta en relación también a otro mito que vemos frecuente. Yo le estaba diciendo justo a Pilar antes de empezar ahora, que vemos con frecuencia que uno, digamos, que hace un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y las familiares alrededor dicen, bueno, pero no es una demencia, ¿cierto? No está demente, es Alzheimer. Entonces yo quiero que aclaremos un poco porque es importante entender qué es el Alzheimer, qué es la enfermedad de Alzheimer y qué hace parte de todo esto que comentaste que son las demencias. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer lo que pasa realmente es que hay un depósito de unas proteínas anormales en unas estructuras específicas del cerebro y lo que más se compromete son los lóbulos temporales, que tienen que ver principalmente con memoria, los lóbulos parietales, que tienen que ver con todo lo que hablábamos ahorita de orientación, y parte del lóbulo frontal, que tiene que ver principalmente con comportamiento, con afecto, con capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, y con lenguaje en algunos casos, ¿no? Entonces, estas áreas son las que principalmente se afectan y es por un depósito de unas proteínas anormales que se llaman beta amiloide y proteína tau, y eso va a afectar toda la conectividad, obviamente, del cerebro, pero principalmente en esas áreas. Entonces, lo que uno ve en enfermedad de Alzheimer es un compromiso de memoria, entonces los pacientes empiezan a hacerse repetitivos, empiezan a olvidar las cosas, empiezan a inventar historias que no son ciertas, pero no porque realmente quieran decir mentiras, sino es su cerebro ahí tratando de rellenar vacíos con historias que no son reales, se desorientan y tienen dificultades para expresarse. Digamos que eso es como lo principal, pero cuando hablamos, digamos, es una enfermedad que empieza muchos años antes incluso de que uno se dé cuenta de esas fallas de memoria. Hoy en día hablamos no de demencia, sino de trastorno cognitivo, y ese trastorno neurocognitivo puede ser leve o puede ser mayor. Cuando hablamos del trastorno neurocognitivo leve, es antes de que las personas empiecen a perder la funcionalidad. Cuando hablamos de trastorno neurocognitivo mayor, es cuando ya esas fallas están afectando su funcionamiento previo en cualquier cosa, en su vida de trabajo o en su vida en la casa, y eso es lo que antes se llamaba demencia. A lo que voy entonces es que la demencia es una fase de la enfermedad y no es solamente en la enfermedad de Alzheimer, sino que hay otras enfermedades que conocemos ampliamente que pueden dar demencia. Entonces, por ejemplo, pacientes que están infectados con VIH pueden tener demencia, pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular, que han tenido alguna forma de ACV, de trombosis, pueden tener demencia. Pacientes, por ejemplo, que tienen trauma craneoencefálico pueden tener demencia o trastorno cognitivo mayor. Luego, demencia no es igual a enfermedad de Alzheimer y tampoco es igual a envejecimiento, que es una cosa que tiene que quedar aquí clara. Claro, es importante entender eso de que es una fase porque uno sí le dice, porque hay una negación como que, no, es que no está, cierto, con la connotación que tú misma estás diciendo que se utilizaba antes como de demencia, se relacionaba con una palabra que es que está demente, cierto, como que está por fuera de la razón o que puede estar como, por decirlo así, como en locura. Entonces, Mm. los familiares a veces pues, se resguardan en esa idea de que no tengan ese nombre. Entonces yo creo que por eso es importante poder aclararlo y entender que también hace parte de eso, pero pues hay otras cosas Sí, eso es importantes en interesante eso relación. que estás diciendo, porque incluso cuando uno busca el diccionario de la Real Academia, todavía aparece como demencia, locura o fuera de la realidad, ¿no? Que no es tan cierto porque eso también daba mucha confusión al término, porque eso para nosotros en medicina, demencia nunca fue igual a locura, ¿m?
sino a la pérdida de la funcionalidad. Sí, de acuerdo. Muy importante eso para aclarar estos términos que muchas veces creemos que son sencillos y que en la medicina lo hablamos, pero para las familias es muy importante entender la implicación de un diagnóstico de esto. Entonces, ya empezando a enfocarnos un poco en el tema que nos compete el día de hoy y retomando un poco la introducción que hice, y es que muchas veces las personas piensan que las demencias, o sea, que estas enfermedades, estos trastornos neurocognitivos, previamente catalogados como demencia, pues es que se me fue la memoria, ¿verdad? Pero a veces ese síntoma aparece ya uno, mucho después que se han empezado esos síntomas que nosotros llamamos preclínicos, ya cuando aparecen todos los criterios. Y además, que es el motivo por el cual nos llevó a hacer este podcast, y es que los síntomas del comportamiento son muchas veces los que más afectan la calidad de vida, no solo del paciente, sino una implicación inmensa en los cuidadores. Entonces, quería hacerte una primera pregunta y es que nos explicaras a la audiencia por qué en la enfermedad de Alzheimer la persona puede volverse agresiva y sobre todo con las personas que más los cuidan. Lo que estás diciendo es muy cierto y es algo que realmente afecta mucho al paciente que está sufriendo la enfermedad, pero en especial a las familias o a los cuidadores, que casi siempre son familiares, pero ocasionalmente tenemos unos cuidadores externos que están atendiendo a los pacientes y también sufren de manera muy importante las consecuencias de estos cambios de comportamiento. En los pacientes, incluso antes de la fase de demencia o trastorno cognitivo mayor, ya podemos ver algunos cambios de comportamiento. Porque estas mismas estructuras de las que estábamos hablando, que se relacionan con la memoria, con el lenguaje, con la orientación, estas estructuras del cerebro también se relacionan con todo lo que tiene que ver con modulación de emociones y con el control del comportamiento, incluso con el control de toda esta impulsividad o de hacer como respuestas sin pensar. Entonces, cuando se afecta o cuando se depositan estas proteínas anormales, es difícil pensar que solamente va a afectar la memoria o que solamente va a afectar el lenguaje. Siempre va a haber otro compromiso. Entonces, sí, efectivamente, uno de los síntomas principales es la irritabilidad. Hay otros síntomas que también vamos a hablar seguramente ahorita, que tienen que ver más con otros cambios en el estado de ánimo, tristeza, ansiedad, apatía, que es cuando no quieren hacer nada. Pero la irritabilidad sobre todo es algo que marca de una manera importante, porque cuando alguien está apático y no quiere hacer nada, pues simplemente los familiares o los cuidadores lo pueden dejar ahí como en una sillita y que se quede viendo televisión o cualquier cosa, pero como que no afecta tanto. Pero la irritabilidad claramente afecta tanto al paciente, ninguno de nosotros es rico sentirse irritable claramente, pero para la familia es aún peor, porque esa irritabilidad además puede llevar a agresión, agresión verbal o agresión física. Y sí, efectivamente, casi siempre esa irritabilidad va dirigida hacia las personas que están más cercanas. Por ejemplo, hay una persona que pierde su billetera, no sabe dónde la dejó. Lo primero que piensa es, claro, mi hija me lo robó, ¿sí? O esta enfermera que llegó se robó mis joyas porque no las encuentro. Entonces, usualmente es como la forma de darle una explicación a esas cosas que están faltando o a esas fallas de memoria o a sus problemas afectivos, siempre se lo ponen a otra persona porque muchas veces es muy difícil para ellos aceptar que fueron ellos realmente quienes perdieron sus objetos. Entonces, eso es una de las causas principales de irritabilidad. Y la otra, pues que evidentemente la irritabilidad puede estar presente por muchas otras cosas. Entonces, por ejemplo, si además de todo tengo dolor, si estoy tomando un medicamento para alguna otra cosa que también puede producir cambios de comportamiento, si tengo alguna otra enfermedad asociada, todo eso se empieza a sumar y puede producir también cambios como la irritabilidad. Y esa irritabilidad, como les cuento, pues usualmente es hacia el que está más cerca. Generalmente siempre se desquitan con el que está al lado permanentemente, ¿no? Y eso pues lo hace todavía más difícil de manejar. Aunque a veces también son irritables con personas afuera, ¿no? O sea, salen a comprar algo y pelean con el de la caja o pelean con todo el que pasa en el carro de al lado porque se le atravesó. Entonces también podemos ver irritabilidad con otras personas que están un poco más afuera. Yo te quería hacer un paréntesis ahí. ¿Tú has notado alguna diferencia en las manifestaciones de los síntomas conductuales
y digamos también no emocionales en relación al género. Digamos, si son hombres con Alzheimer o si son mujeres con Alzheimer, ¿notas que hay algún síntoma que puede ser más frecuente en unos o en otros o básicamente es como igual? Es casi igual, pero se relaciona más es con unas características de personalidad previa. Entonces, personas que usualmente han sido irritables tienen mayor posibilidad de ser irritables cuando empieza una enfermedad de estas. Es como si se magnificaran algunos rasgos de personalidad previos. En términos generales, los hombres pueden llegar a ser un poco más irritables que las mujeres, pongamos, o agredir un poco más fácilmente, porque en nuestras culturas, por ejemplo, que un hombre diga que está triste está mal. Los hombres no lloran. Y son cosas que han ido aprendiendo los hombres desde que son muy pequeños. Entonces, para ellos es más fácil expresar todo lo que sienten con rabia que para nosotras. Para nosotros está bien estar tristes, no pasa nada, las mujeres podemos llorar. Entonces, en general, los hombres que se han expresado mucho más a través de la rabia, se expresan más también a través de la rabia cuando aparece alguna forma de estas enfermedades. Para nosotras no tanto, ¿no? Entonces muchas veces podemos ver más tristeza o más ansiedad. Sin embargo, la irritabilidad sigue siendo el síntoma más frecuente antes de que aparezca la pérdida de la funcionalidad, independientemente de si esos son hombres o son mujeres. Entonces la irritabilidad es frecuente en cualquiera de los dos géneros, pero sí podríamos verlo un poquito más exacerbado en los hombres. Angelita, ¿hay alguna teoría desde el punto de vista de neuroanatomía funcional de por qué se hace irritabilidad? Porque como uno sabe que empieza como generalmente el Alzheimer a nivel de temporal, pero ¿por qué esa manifestación que pensaría yo que puede ser como más Más de frontal. estructuras frontales? No sé. Más frontal? Sí. Parece ser por conectividad, por este fascículo arqueado que está entre el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Parece tener más que ver con esa conectividad del lóbulo temporal, por un lado. Y por otro lado, también otra de las explicaciones puede ser el compromiso de la amígdala. Entonces, el compromiso de la amígdala con mucha frecuencia también da algo de irritabilidad y agresividad. Sí, de hecho hay unos estudios en neuroanatomía funcional de las diferencias de sexo en cuanto a la conformación del conectoma cerebral, que habla que los hombres tienen mayor sensibilidad en la amígdala derecha por la testosterona y eso los hace de golpe a veces un poquito más agresivos desde el punto de vista físico, ¿no? Pero pues interesante lo que nos dices, ¿no? Que al Igual además parecer es también fueron los igual. cazadores, ¿no? Exacto. Fueron nosotras no. Entonces ellos de todas formas tienen desde el punto de vista evolutivo una razón para ser un poco más agresivos que nosotras también. Sí, interesante esto también. Otro síntoma que queremos que nos aclares un poquito para las personas que nos están escuchando es la apatía, porque vemos eso muy frecuentemente cuando se describen a veces síntomas relacionados con la depresión y a veces las personas no entienden qué les pasa, simplemente dicen como, bueno, es que no quiero hacer esto, no quiero hacer otro. Y creo que también es un síntoma que podemos ver muy frecuente y que puede ser algo temprano, no sé si qué tan temprano específicamente en estos pacientes. Cuéntanos tú sobre esto. Puede ser también un síntoma muy temprano. La apatía es la pérdida de la motivación. Es básicamente no querer hacer nada. Eso es una apatía. Aunque sean algunas actividades que previamente disfrutaba, ya no quiero hacer nada. Eso efectivamente puede ser parte de una depresión, pero no significa que apatía sea depresión. O sea, yo puedo estar muy deprimida y no querer hacer las cosas, pero puedo simplemente no querer hacer las cosas y no estar triste. Luego son dos síntomas que son diferentes, aunque a veces es difícil hacer la diferencia cuando uno empieza a interrogar realmente al paciente. Entonces, cuando uno está sospechando o uno no sabe realmente si esto es algo de depresión o es solamente la apatía, lo más fácil es preguntarle uno si se siente triste y lo otro es algo que llamamos cogniciones depresivas. ¿A qué me refiero con eso? Ideas de minusvalía, que se sienten menos, se sienten como una carga, por ejemplo, para la familia, o que ya no son capaces de hacer las cosas y eso les da muy duro. Pueden tener ideas de muerte, ganas de morirse, básicamente, o ideas de suicidio, que también hacen parte de esas cogniciones depresivas. Si el paciente no tiene ninguna de estas cogniciones depresivas, pues no está haciendo un trastorno depresivo o no está haciendo un episodio depresivo, que son cosas que hay que sumar. Lo otro que es importante aquí pensar es que depresión no es igual a tristeza. La tristeza es un síntoma que puede estar involucrado dentro del episodio depresivo o del trastorno depresivo, pero yo me puedo sentir triste por otras cosas
y no necesariamente tener una depresión, que es otros términos que también a veces se confunden un poquito, ¿no? No todas las tristezas son episodios depresivos. Sí, de hecho, en esta era que a veces hay como cierto positivismo tóxico, digo yo, pues sentirse triste es normal, es decir, hace parte de la vida, es una emoción normal del ser humano. A veces no me gusta clasificar como emociones negativas o positivas, no, simplemente son emociones, pero ya diferente todo lo que Claro. nos cuentas, que muchas veces no es la tristeza, sino otros síntomas que pueden estar indicando depresión. Bueno, habiendo aclarado esto, también hay otra pregunta que muchas veces nos hacen nuestros pacientes, los familiares y sobre todo los familiares de pacientes que han tenido sus padres con enfermedad de Alzheimer y también nos han preguntado si los trastornos del sueño pueden ser una primera alarma que empiece el deterioro cognitivo. ¿Tú ves que hay una relación causal o de pronto una relación bidireccional? Bueno, quisiera como saber qué opinión tienes con respecto a los trastornos del sueño y los trastornos cognitivos. Esa es una pregunta que es muy interesante porque realmente hay una relación que es bidireccional. Hay muchos estudios que muestran que las personas que tienen insomnio crónico tienen mucho más riesgo de hacer deterioro cognitivo o demencia, no solo por el Alzheimer, sino por otras enfermedades. Entonces, sí, efectivamente el insomnio nos pone en riesgo. Hay otras patologías del sueño muy frecuentes, como la apnea del sueño, que también es un factor de riesgo para tener enfermedad de Alzheimer y que se asocia adicionalmente a otros cambios que se producen durante la apnea. Entonces, no llega suficiente oxígeno a algunas áreas específicas del cerebro que son muy sensibles a la hipoxia, como el hipocampo, que es un área que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando ahorita de memoria y con la patología de la enfermedad de Alzheimer, pero además se produce un fenómeno inflamatorio en el cerebro que también nos pone en riesgo y unos cambios vasculares. Entonces, sí, efectivamente, los cambios o las alteraciones del sueño nos ponen en riesgo de tener cualquiera de estos trastornos cognitivos y eso es algo que está claro. Pero también hay algunos trastornos cognitivos que tienen como una de las manifestaciones iniciales trastornos en el sueño. Lo vemos más en otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, y la enfermedad por cuerpos de Lewy, donde vemos trastornos del comportamiento del sueño REM, que es cuando actúan los sueños, hablan, gritan, patean durante la noche, que se asocia mucho a otro tipo al depósito de otras proteínas, ¿no? Que se llama alfa-sinucleína. Pero siempre que hay un trastorno de sueño que inicia de manera tardía, uno sí tendría que pensar si es el inicio de alguna otra enfermedad, pero adicionalmente sabemos claramente que es un factor de riesgo. Entonces sí es algo que es bidireccional. Pero adicionalmente los pacientes que tienen la enfermedad con el tiempo pueden tener trastornos también en su sueño. Y esto no solamente exclusivo de la enfermedad de Alzheimer, sino de otras enfermedades que producen trastorno cognitivo que se asocian entonces a estos cambios. Entonces, pueden tener insomnio, se despiertan mucho más frecuentemente, les cuesta trabajo quedarse dormido y eso también es un síntoma que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes y también de las familias, porque a veces se despiertan muy confusos, ¿no? Entonces, creo que todos hemos tenido pacientes que se despiertan a las 2 de la mañana y se bañan, dejaron de trabajar hace 20 años, pero quieren salir a la oficina a las 3 de la mañana porque piensan que tienen que ir a trabajar. Y esos trastornos del sueño, pues claramente también son muy importantes y hay que reconocerlos y tratarlos. Hay otra cosa que también nos dicen mucho los pacientes, bueno, los cuidadores, y es que invierten, ¿no? Están en el día Sí, con sueño como si fuese de noche y en la noche les da por hacer oficio, por cambiarse, por hacer una cantidad de cosas. mm. Entonces, quisiera preguntarte si eso está inherente a cambios de los ciclos circadianos por el deterioro de toda esta acumulación de proteínas anormales o si también tiene algo que ver con la parte ambiental y en lo que nosotros hacemos en el día a día, en las rutinas de estos pacientes que favorezcan esta inversión del ciclo sueño-vigilia. Hay muchas cosas que se hacen dentro de las rutinas que pueden favorecer esta inversión. Y uno ve, por ejemplo, que muchas veces, y lo vemos, por ejemplo, en instituciones geriátricas donde pretenden que los pacientes se acuestan a dormir a las 5 de la tarde, ¿no? Y en general, el número de horas de sueño de ellos es menor que en un paciente más joven. Si se acuestan a las 5 de la tarde, no pueden pretender que se levanten a las 8 de la mañana, ¿sí? A menos que uno les dé algún medicamento, pero tampoco es tan sano. Entonces, sí, efectivamente, digamos, esa sensación de quiero acostar a dormir al paciente a las 5 de la tarde, pues no está bien,
porque obviamente va a afectar su calidad de sueño. Entonces, eso es una cosa que es clave, que influye mucho. Pero lo otro que vemos también es que muchas veces durante el día el paciente que tiene la enfermedad de Alzheimer tiene acompañamiento, por ejemplo, de una persona, ¿sí? Una cuidadora. Pero los hijos llegan por la noche, llegan de trabajar o llega el hijo, el nieto, siempre llegan por la noche y es cuando más actividad hay en la casa. Y eso hace también que ellos afecten un poquito su calidad de sueño y su hora de sueño, evidentemente. Entonces eso también es muy importante. Y por otro lado, hay otras cosas que los afectan no solamente a ellos, sino a nosotros también, sino que son las luces, las pantallas, ponerles el televisor hasta tarde para que se acuesten un poco más tarde, ¿no? Entonces, todas estas cosas también afectan de una manera muy importante la calidad de sueño y son cosas de las que tenemos que tener que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre he pensado que el sueño debe ser como un ritual. ¿M? Uno tiene que pensar en qué momento se va a acostar, tratar de acostarse más o menos a la misma hora todos los días, levantarse más o menos a la misma hora todos los días, pero quitar las pantallas 2 horas antes de acostarse, dejar de tomar bebidas energizantes también tarde en la noche, porque obviamente los vamos a despertar y nosotros en este país, entonces muchas veces la comida es un café. ¿M? Entonces vamos a darle comida a las 8 de la noche y es un café con una tostada. Y eso evidentemente pues afecta también el patrón de sueño de cualquier persona, pero más en ellos que se hacen mucho más sensibles a estas sustancias como estimulantes. Entonces sí, claro, hay algunas cosas que nosotros podemos modificar. Lo otro es que muchas veces también como los pacientes se sienten cansados en el día, se les permite hacer muchas siestas. Durante el día hay siestas larguísimas. Entonces, claro, si duermen 2 o 3 horas en la tarde, pues no los duerme nadie en la noche. Entonces, esas Yo, son cosas que uno tiene que cambiar. yo te quería preguntar en relación a esta parte comportamental. Tú que ves diariamente tantos pacientes, ¿cómo van empeorando o no los síntomas comportamentales, conductuales, emocionales de los pacientes a medida que la enfermedad de Alzheimer va avanzando? O sea, hay una mejoría, depende mucho si están medicados o no, empiezan a aparecer otros síntomas, pueden aparecer alucinaciones, pueden aparecer otras cosas que claro, el cuidador que va viendo como muchas veces el deterioro o no del familiar o de la persona que está cuidando se da cuenta qué es lo que tú más has visto. Y lo otro ahí es que además empiezan a sumar, ¿no? Entonces, sí, evidentemente con el paso del tiempo y con el avance en las distintas fases de la enfermedad empiezan a aparecer unos nuevos síntomas. Entonces, por ejemplo, pacientes que inicialmente solo tenían algo de irritabilidad o solamente se sentían tristes, empiezan a tener otros síntomas como la apatía, la ansiedad, la agresividad dirigida hacia otras personas, se hacen daño incluso muchos de ellos y en estadios más moderados a severos también todos estos síntomas psicóticos de los que estás hablando, con alucinaciones, también con ideas paranoides, ¿no? Que piensan que todo el mundo les va a hacer daño. Y en términos generales, los estadios moderados son los que tienen más síntomas. Ya cuando están en estadios severos, que ya está la funcionalidad súper comprometida y que usualmente no pueden hacer casi ninguna actividad y están casi postrados en cama, ahí los síntomas afectivos empiezan a disminuir. Pero en general, en el estadio del trastorno cognitivo moderado es donde más síntomas tenemos, tanto en severidad como en número de síntomas. Se empiezan a sumar todos los síntomas y se vuelve mucho más difícil el tratamiento. Y lo otro tiene que ver con lo que tú estabas diciendo, también el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico, también nos ayuda a disminuir los síntomas comportamentales y afectivos de los pacientes. Estos pacientes que no reciben ningún tipo de tratamiento, evidentemente van a tener mucho más síntomas que van a afectar su calidad de vida. Y el tratamiento, como decíamos, pues puede ser muy variable, unos con medicamentos específicos para la enfermedad y otros con medicamentos que simplemente buscan regular los síntomas y terapias. Entonces, terapia ocupacional, por ejemplo, hay muchos estudios que muestran, por ejemplo, que hacer masajes o cualquier de estas terapias que impliquen tocar al paciente ayudan a disminuir la sensación de ansiedad y la irritabilidad. Hay algunos que pasa lo contrario, uno tiene que tenerlo en mente porque hay gente que nunca le ha gustado que uno lo toque. Entonces también hay que mirar un poquito más cómo ha sido el paciente siempre, el contacto con otras personas, el contacto no solamente físico, sino poder conversar con otras personas ayuda a disminuir ese tipo de síntomas. El contacto con animales, por ejemplo, también ayuda a disminuir ese tipo de síntomas. Entonces tenemos una gran cantidad de estrategias
que nos ayudan a disminuir la frecuencia y la severidad de esos síntomas afectivos y comportamentales. Con respecto a eso que mencionas y uniendo un poco esa parte de higiene del sueño que es, al parecer, mucho más importante cuando hay un trastorno neurocognitivo, es que cosas en el entorno del paciente en el día a día pueden facilitar estos síntomas comportamentales. En cuanto a la luz, no sé, los muebles, las rutinas, qué cosas en el día a día pueden facilitar esos síntomas, que eso sería algo que se podría manejar en casa sin necesidad de medicamentos. Exacto. Eso es muy importante. El cambio de rutinas usualmente los pone más irritables o los pone más ansiosos. Está ampliamente descrito un síndrome que llamamos el síndrome del atardecer o el síndrome crepuscular, y es cuando empieza a caer la luz en la tarde, ellos se confunden y se desorientan. Y si están fuera de su casa, esa confusión y esa desorientación pues va a ser muchísimo mayor, claramente, ¿no? Entonces se van a poner más irritables y más agresivos. Lo otro que uno ve con alguna frecuencia es que, claro, tratando de ayudar a que el paciente esté mejor, las familias eh, planean viajes, paseos, y se los llevan a hoteles que ellos no conocen, a ciudades que no conocen, y eso los va a desorientar y les va a confundir, y eso obviamente va a hacer que los síntomas afectivos se disparen todavía más. Entonces, esas cosas son importantes. En términos generales, cuando el paciente tiene una enfermedad de Alzheimer, uno debería mantenerles unas rutinas específicas y sus espacios deberían ser siempre los mismos. Entonces, se van a sentir mucho más seguros en su casa, ¿no? Donde realmente están sus muebles, sus objetos, su gente. Es mucho más fácil controlarlos así. Y de hecho, si uno tiene que llevarlos por alguna razón a alguna institución, tratar de hacer que su habitación sea lo más parecido a lo que tenía en su casa previamente, que eso les ayuda también a adaptarse mucho más fácil. Entonces, sí, evidentemente los cambios de ambiente, los cambios de rutina van a alterar la sintomatología del paciente y van a hacer que su comportamiento se afecte. Y lo otro que también tenemos que ver, siempre que un paciente esté irritable, agresivo, hay que mirar si ese paciente tiene dolor, por un lado, si tiene alguna otra cosa, es muy frecuente en ellos, por ejemplo, el estreñimiento. El estreñimiento da con mucha frecuencia síntomas comportamentales. Si está cursando además con alguna infección, por ejemplo, si está deshidratado, si tiene hambre y no lo ha podido expresar. Entonces hay un montón de factores que pueden estar influyendo en la aparición de esos síntomas que claramente hay que mirarlos. Muchas veces ¿Cuál, toca cuál es como el los bebés, síntoma? ¿no? Como los bebés, tal Como cual, los bebés toca uno adivinar por qué están así. tal ¿Cuál cual. es el síntoma que más difícil te parece de tratar? O sea, La todo este apatía. tiempo y que la familia también sufre mucho con eso. La apatía es un síntoma que es más difícil de tratar, pero no genera tanto sufrimiento. Porque cuando no quieren hacer las cosas, pues simplemente les insisten un ratico y si no, pues los dejan ahí haciendo cualquier otra actividad. Entonces, la apatía es muy difícil, los medicamentos que utilizamos no son tan efectivos, nos toca usar dosis altas para tratar de disminuirla, pero no afecta tanto. Pero la irritabilidad y la agresividad yo creo que es lo que más afecta a las familias y a los cuidadores. Por fortuna para estos síntomas hay más medicamentos que nos pueden ayudar a controlarlos. Pero sí, yo creo que la irritabilidad es lo que más afecta. Muy bien. Hay otra cosa que, eso es una pregunta que nos hacen los estudiantes y yo quisiera traerla aquí a este espacio que me parece interesante que lo escuche nuestra audiencia y es, ¿qué pasa en el cerebro de las personas con Alzheimer cuando tienen alucinaciones, que tienen todos estos delirios de persecución? Como qué pasa en el cerebro, qué conexiones fallan ahí. Me gustaría que nos explicaras eso desde tu visión y para las personas que nos escuchan, que es una pregunta que siempre le ha parecido interesante a los estudiantes saber qué pasa en el cerebro con estos comportamientos. Bueno, pues ahí hay varias explicaciones, ¿no? Y hay varias teorías en relación con la aparición de estos síntomas psicóticos, con las alucinaciones y las ideas delirantes. Por un lado, pues puede haber una alteración específica, por ejemplo, en esas áreas de asociación auditiva específicamente, que también están localizadas en el lóbulo temporal, pero son más en el giro temporal superior, pero ahí esas áreas de conectividad y de asociación se pueden ver afectadas también por el depósito de estas proteínas anormales y hace que oigan cosas que no están, ¿sí? Entonces, eso puede ser esto es una de las explicaciones. Pero hay otras explicaciones adicionales también, y es que todo este depósito de proteínas y toda la inflamación se asocia también con cambios de la neurotransmisión.
Y esos cambios de la neurotransmisión involucran distintas sustancias neurotransmisoras o químicos que se producen ahí en el cerebro para ayudarnos a regular nuestras emociones. Entonces, unas de las que más se afectan tienen que ver, por ejemplo, con la dopamina, pero también la serotonina, la acetilcolina, y esas alteraciones de neurotransmisión también se asocian entonces con la aparición de cambios específicamente en el pensamiento. Entonces, muchas veces sí, están mucho más relacionadas con ideas delirantes que son más paranoides. Usualmente no vemos ideas delirantes de estas del tipo megalomaníaco, como lo que vemos en otro tipo de enfermedades mentales, sino tienen más que ver con ideas paranoides y muchas veces tienen como su asiento además en algunos olvidos, entonces ellos asumen o hacen, muchas veces no son ni siquiera las ideas delirantes como tal, sino que son interpretaciones delirantes paranoides de cosas que son reales. Entonces se pierden y ellos lo interpretan de una manera delirante, pero no es realmente la idea delirante que vemos en una enfermedad mental como tal. Entonces, habría que hacer ahí la diferencia también. Lo que vemos en las fases iniciales de la enfermedad son interpretaciones delirantes y en fases tardías, cuando ya hay todos los cambios de neurotransmisión, podemos ver entonces adicionalmente estas ideas delirantes reales, que son irreductibles. Eso es supremamente interesante en relación a los cambios que sufren los pacientes, lo que tú dijiste, porque no es que hay veces, hay cosas que son verdad, pero Mm. ellos alteran toda esa verdad y acomodan un montón de sucesos que empiezan a creérselos verdaderamente, es algo importante. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Hay una queja muy frecuente cuando los familiares van y le dicen a uno, es que yo no sé si mi mamá o mi papá se está haciendo, porque doctora. Es que vea, ¿sabe qué? Él llega por la mañana y está súper bien. Y a la media hora es que se le olvidó todo, que no sabe, que viene con repetidera, que almorzó 3 veces, que botó la plata. Entonces, yo quiero que nos expliques eso, por qué ocurre y tener un poquito de empatía con los pacientes y enseñar esto porque sabemos que es así, pero hay que entender que es así. Y si te pasa mucho también en Y tu eso que dices consulta. es súper importante porque pasa con mucha frecuencia, ¿no? O que le dicen a uno, ay, no, pero es que las fallas de memoria son selectivas, porque Ujú. no se acuerda de nada de lo que le dijo su esposa, pero se acuerda perfectamente de lo que le pasó en el colegio. Y eso es así, no se acuerdan es de lo reciente en realidad, porque la dificultad está en guardar memorias nuevas, pero las memorias antiguas están ahí guardadas por todas partes en el cerebro y es mucho más difícil perderlas. Entonces muchas veces le dicen a uno, es así, ¿no? O sea, es una alteración de memoria que es selectiva. Y no, pues no es que sea selectiva ni que quieran olvidar unas cosas específicas, que eso es algo que es importante. Y sí es muy frecuente tener esas fluctuaciones que pueden ser en el día o pueden ser fluctuaciones también, no solamente entre la mañana y la tarde, sino que puede ser que un día esté un poquito más conectado y al día siguiente esté menos conectado. Pero en estos casos, por ejemplo, que lo hablábamos nosotras en estos días también, pues siempre hay que mirar que no haya otra cosa asociada, ¿no? Entonces pueden estar haciendo descargas epilépticas, ¿no? Unas descargas que generen algunas crisis que no vemos como una crisis, una convulsión, como la gente se lo imagina, sino que puede ser simplemente una confusión. Entonces sí, efectivamente ahí están descritos algunos fenómenos como lo que estamos diciendo. También el fenómeno que decíamos ahorita del atardecer, que también se ve con alguna frecuencia y que hace que el paciente fluctúe. Y en muchos otros casos también tiene que ver incluso con la medicación que se les da a los pacientes por otras razones. Muchos de estos pacientes pues no tienen solamente enfermedad de Alzheimer, sino que tienen otras enfermedades asociadas y hay muchos medicamentos que podrían llegar a empeorar también algunos de los síntomas y es otra cosa que hay que pensar. Entonces sí, es muy frecuente las fluctuaciones y las causas pues son múltiples. Me hiciste acordar de una historia de una paciente que vi con enfermedad de Alzheimer. Yo la seguí por varios años y el esposo me decía que llegó un momento de la enfermedad, ellos eran una pareja muy unida y que ella lo veía y no lo reconocía. Y ella se ponía supremamente ansiosa, decía, ¿quién es este señor? Sáquenmelo, este señor, porque viene aquí a mi casa, yo no lo conozco. Para él fue un impacto muy fuerte emocionalmente, lleva más de 50 años de casados. Pero entonces él empezó a hacer una estrategia y es hacerse detrás de ella y hablarle, porque la voz sí le era familiar, la voz. Entonces él se dio cuenta que cuando él estaba en un sitio donde ya no podía mirarlo, sino solamente hablaba, se calmaba
y estaba tranquila. Y yo le explicaba precisamente eso, porque ella tenía esa imagen de la cara de su esposo de hace muchos años, pero la imagen reciente, ya los dos muy entrados en años, ya ella no podía recordarlo. Y eso como que le bajó la ansiedad, pero esto es algo que pasa en el día a día y yo me acuerdo que él decía, era un señor pues muy fuerte, muy en su, pero decía, esto me ha afectado emocionalmente terrible, porque ya se levanta en plena noche y me ve y me despierta y me dice, ¿usted por qué está No, durmiendo acá? ¿Quién es usted? Y lo echaba de la cama, o sea, era una situación absolutamente dramática. Y pues él en su intuición hizo esta estrategia y le sirvió, ¿no? Pero muy duro todos estos síntomas comportamentales en el día a día del paciente. Ya claro, es muy quisiera, interesante, pero a veces también no es que no reconocen algunas caras, ¿no? O sea, no es, a veces sí se quedan como con la imagen anterior, pues la imagen de años atrás, pero adicionalmente algunos de estos pacientes pierden la capacidad completamente de reconocer distintas caras, pero muy linda esa estrategia que me parece súper interesante. Y en relación con eso de los sonidos, por ejemplo, también tengo muchos familiares de pacientes o cuidadores que se agarran es de la música, porque la música usualmente les trae muchos recuerdos y los tranquiliza muchísimo, ¿no? Yo creo que eso también es una estrategia hay un, supremamente útil. ahí me hiciste acordar de un video que circula en internet de una bailarina neoyorquina muy Sí, famosa de la obra del Cisne Negro y que ya sí, con enfermedad de Alzheimer en una silla de ruedas, pero que empezaba a sonar la música y ella empezaba a simular los movimientos nuevamente con un orden casi perfecto, porque eso pues estaba en su cerebro ya desde hace muchas décadas, ¿no? Entonces, qué interesante también todos estos fenómenos de también poder ayudar a los pacientes con estas estrategias que pueden ser muy sencillas, pero creo que pueden aliviar mucho la calidad de vida de los pacientes. Pero ahí te Digo, pregunto yo algo, Angelita, por ejemplo, que aparte de lo que estamos diciendo que pueden hacer, pero que los hijos de los familiares o el cuidador, pues se angustian mucho cuando como no me va a reconocer y los empiezan a insultar, ¿qué debería hacer el familiar o el cuidador en ese caso? Aparte de lo que acabamos de decir, alguna otra cosa que se pueda hacer o mejor dejarlos solos, esperar a que de pronto pase o eso se va a seguir manifestando, porque yo creo que es una preocupación que uno no pueda estar con su ser querido y que además no lo reconozca, pues emocionalmente yo creo que también es difícil. emocionalmente es muy duro. Lo primero que hay que hacer es entender realmente que es parte de la enfermedad, que no es algo que sea voluntad propia del paciente, que eso es otra cosa que es muy importante, pero tristemente hay que entender que eso se va a seguir presentando, ¿no? E incluso, por ejemplo, le dicen mamá a la hija porque sienten que es alguien que los cuida, entonces, por ejemplo, sienten que es alguien que es muy cercano, pero no son capaces de reconocer que es su hija y piensan que es su mamá. O solamente son capaces de reconocer que es alguien que los quiere y que los cuida y ya está, y eso es algo que es muy duro, muy duro de aceptar, porque es como ver al familiar que uno siempre ha querido, verlo físicamente, pero no es él, ¿m? O no es ella. Es como si estuviera fuera realmente, ¿no? Es como me cambiaron a mi mamá o me cambiaron a mi esposo, este no es realmente con quien yo me casé. Y esa sensación es muy difícil de aceptar, pero tristemente es algo que nosotros no podemos cambiar en realidad, ¿no? Es algo a lo que los familiares y los cuidadores finalmente tendrán que hacerse un poco la idea. Estas estrategias pueden ser útiles hasta cierto punto, pero es muy probable que en la medida en que la enfermedad avance, la estrategia deje de funcionar tan bien como funcionaba al principio. esto me hace Bueno, pensar y como recomendación a las personas que nos están escuchando, y es que el cuidador debe ser cuidado también, porque hay muchas cosas desde la emoción que afectan, es como un duelo ambiguo, ¿no? Porque veo mi familiar, pero ya tengo que hacer el duelo de que ya no está ahí como yo lo conocía o la idea que yo tenía de él en cuanto a todas las esferas de su comportamiento, sino que se comporta como otra persona, pero sigue siendo el mismo. Entonces sí creo que es importante inculcar esa cultura de poder buscar ayuda tempranamente para poder tener herramientas de afrontamiento ante todas estas situaciones tan complejas que lleva a estar conviviendo y al cuidado de una persona que padece la enfermedad de Alzheimer. bueno, Totalmente de yo quiero, acuerdo. Yo creo que los cuidadores tienen que ser una pieza clave en todo este proceso y definitivamente un cuidador tiene que ser cuidado, pero además tiene que seguir parte de su vida también, ¿no? De no
no pueden enterrarse con esa persona a quien estén cuidando y eso es algo que es supremamente importante. Muchas veces vemos cuidadores que terminan incluso más enfermos que el mismo paciente. El paciente finalmente está muchas veces ahí metido en su mundo, ¿no? Con sus cosas y ya, pero el familiar sufre tanto que termina aún más enfermo que el mismo Mm. paciente. Me hiciste acordar una pregunta que dijimos que era súper obligada, justo hablando ya entonces de los familiares, y es que obviamente vemos un aumento en el número de consultas de personas más jóvenes o hijos de pacientes con enfermedad de Alzheimer o cualquier otro trastorno neurocognitivo mayor, ¿cierto? Siempre la principal preocupación es, esto me va a dar a mí, y entonces empiezan a consultar por cualquier olvido o por cualquier alteración en la atención o cualquier falla, porque viven con esa preocupación de que ellos puede ser el espejo de su futuro. Entonces, si aquí quiero que hablemos puntualmente del tema de la herencia en la enfermedad de Alzheimer y qué tan afectados pueden o no estar los familiares. Y eso que dices ahorita es súper importante porque incluso ahora como tenemos algunas formas de biomarcadores, ¿no? Para hacer diagnósticos más temprano, entonces está llegando mucha gente a pedir que le hagas una prueba en sangre o en líquido para ver si tiene la enfermedad. Y pues realmente eso no está recomendado en términos generales. La posibilidad de heredar la enfermedad es muy bajita. Realmente lo que se ha visto es que en términos generales es menor del 5% y en menores de 65%, en menores de 65 años, perdón, llega más o menos hasta el 5 o 6%. O sea, realmente no es que sea muy alta la posibilidad de heredar la enfermedad. Claramente hay algunas variantes genéticas que llamamos autosómicas dominantes que están distribuidas en algunas partes del país. El doctor Lopera en Medellín describió un montón de pacientes o de familias que tienen enfermedad autosómica dominante, pero no es lo más frecuente. Ahora que si nos puede dar, a cualquiera de nosotros le puede dar la enfermedad porque hay muchos factores que se empiezan a sumar para que la enfermedad se presente. Entonces, no es una causa que sea genética y no porque mi mamá o mi papá tuvo la enfermedad me va a dar a mí necesariamente, a menos que tenga una de estas variantes genéticas, como les cuento, pues es muy extraño realmente. Em, pero, por ejemplo, el ser mujer nos pone más en riesgo, el tener más de 65 años nos pone más en riesgo, el ser sedentarios, el no estudiar, el no tener ninguna forma de actividad social, el estar con otras, el estar aislado socialmente, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la polución. Entonces hay muchas cosas de nuestros hábitos de la vida diaria, los trastornos del sueño que decíamos ahorita que nos ponen en riesgo. Entonces, si alguien me pregunta, ¿me puede dar a mí? Sí, nos puede dar a cualquiera de nosotros, pero no aumenta el riesgo necesariamente que mi mamá o mi papá haya tenido la enfermedad de Alzheimer, no me aumenta el riesgo. Lo que más me aumenta el riesgo son mis hábitos de vida y todas las enfermedades asociadas que yo pueda llegar a tener. Qué bueno que mencionaste esto de la diferencia de género porque yo creo que sí es importante. Es un tema que se habla mucho. Ya sabemos que las mujeres tenemos más riesgo de enfermedad de Alzheimer y quiero escuchar tu opinión sobre dos cosas. Uno, sobre tu visión, pues a nivel de todo este tema de las hormonas y la terapia de reemplazo hormonal, digamos, como factor protector o no, que tanto se habla, y también de esta teoría de que el Alzheimer, gente que dice, no, es que el Alzheimer le empezó a usted hace 20 años. En las personas con diabetes, ¿cierto? Siempre hablamos de esta teoría, ahora todo el mundo está diciendo que el Alzheimer. Entonces, ¿realmente tú piensas que eso es así? O sea, tú piensas, digamos, en esos dos escenarios, que el Alzheimer realmente, aparte pues de lo que hablamos genéticamente o epigenéticamente, pero realmente uno sí pudiera estar teniendo una tendencia más fácil a que fijo va a desarrollar esa enfermedad. Y también en este tema de género, cómo tú estás enfocando eso Yo creo ahora? que sí podríamos tener una tendencia a tener la enfermedad y los factores de riesgo empiezan incluso desde la infancia temprana, ¿no? Entonces, el tener pocas posibilidades de estudiar, por ejemplo, el tener déficit visuales no corregidos, el tener déficit auditivos no corregidos, incluso la mala alimentación. Yo creo que, digamos que en términos generales nosotros estamos poniendo o facilitando un terreno desde que somos niños para tener o no tener la enfermedad. El tener unos hábitos de vida saludables
puede disminuir de manera muy significativa la aparición de la enfermedad y uno podría entonces disminuir casi hasta el 50% del riesgo si uno logra corregir todos estos factores de riesgo. Entonces sí, hay algo que nosotros empezamos a crear como ese camino, que veremos si lo hacemos pavimentado, destapado desde que somos niños chiquitos, más o menos, de acuerdo a lo que estamos haciendo, ¿no? Hay muchas cosas que dependen de nosotros y cosas que son más como de salud pública, que uno esperaría que haya algunas como políticas gubernamentales que ayuden también a disminuir la posibilidad de tener ese riesgo. Y en cuanto a al fenómeno este hormonal que estás describiendo, sí hay muchos estudios, incluso, por ejemplo, que sabemos que durante la menopausia o la perimenopausia empezamos a sentir unos cambios cognitivos importantes, esta sensación como de enlentecimiento, como de una nula, ¿no? Como una nula mental que está descrito así, como que no puedo pensar igual que antes. Eso está claro, muchas veces hay algunos estudios que evidentemente muestran que la terapia reemplazo hormonal puede ser útil y podría llegar a disminuir también el riesgo, ¿no? Todavía ahí hay algunas dudas, pero yo creo que sí. Y definitivamente estamos creando el camino desde niños muy probablemente. Hay una cosa que mencionas, es que últimamente Betty y yo estamos un poquito obsesionadas con el tema de la menopausia, perimenopausia, Ella, menopausia será ella, yo, ¿cómo así? pero hay algunos estudios Peri. también, además de la parte de estrógenos Sí, principalmente, y es que también el fenotipo, digamos, del hecho de ser mujeres que tenemos menos porcentaje de masa muscular que es los cierto. hombres. Y sabemos ahora con todos los estudios de longevidad que Mm, básicamente la longevidad saludable, uno de los factores importantes es la masa muscular y que además la menopausia nos expone a perder más fibras musculares aceleradamente. Entonces, además del factor hormonal, creo que el factor muscular es sí. importante E para intenta hacer músculo, ¿no? O prevención sea, sí, intenta para hacer músculo nosotras es después de los 40 dificilísimo. y siendo mujer y en la perimenopausia es un reto, pero no imposible. De acuerdo. Entonces yo creo que también, y siempre esta parte de prevención, de neurología preventiva, que también es uno de los objetivos nuestros, es concientizar a todas las personas que nos escuchan que pueden mejorar la salud de su cerebro preventivamente y no esperar a que aparezcan todas estas afecciones y como vemos en la enfermedad de Alzheimer, que es prácticamente una pandemia y ahora que las personas viven más pero no viven mejor, es supremamente importante que seamos muy conscientes que podemos prevenir hasta un poco más de la mitad de los casos con cambio de hábitos, y no solamente dejarle toda la incertidumbre a la genética o a lo que Sí. quieran atribuirle. Entonces me parece muy importante ese comentario que acabas de hacer y quería hacer la cuña de la parte muscular, que estoy en reconciliación con el ejercicio por ese hecho, porque no me gusta, se me dificulta un montón. Betty lo sabe, ella es la que me obliga, que ya hizo ejercicio. Y yo sí, pero la pesa. Pero porque precisamente ya entendiendo la importancia de la ganancia de masa muscular para prevenir estas enfermedades neurodegenerativas, pues creo que debe ser una motivación suficiente Eso es una para poder motivación engancharnos importantísima. con el ejercicio. Porque Es, Yo, además, mira que durante mucho tiempo siempre se hizo énfasis en el ejercicio cardiovascular y se nos olvidaba que el músculo termina siendo incluso más importante, ¿no? O sea, que eso es por lo menos en salud cerebral, que eso termina siendo muy interesante. Y sí, efectivamente hay muchos estudios que muestran que el ejercicio disminuye el depósito este anormal de las proteínas de las que estábamos hablando y mejora, aumenta la aparición de otros factores que mejoran toda la plasticidad neuronal, por ejemplo, que también es muy importante, y aparte pues de lo que ya conocíamos de la prevención de enfermedad cerebrovascular. Entonces sí, claramente el ejercicio termina siendo un punto clave y ojalá pudiéramos empezar desde niños también, exacto. ¿no? Que Ujú. eso también ayuda a prevenir. Esto ya me para lleva, ir, quiero hacer una perdóname, pregunta antes de ya finalizar el episodio y yo es también. también, pensé que ya ibas a cerrar, te ibas a despedir. No, 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 no. Pero es también quisiera saber tu opinión como experta de la suplementación. Esto Ok. tiene sus defensores, sus detractores en la medicina. Nosotros, o por lo menos yo particularmente, soy una defensora de muchos suplementos, no de todos a veces los que venden o que uno tenga que
tomar como 10 pepas porque creo que la alimentación y los hábitos pueden suplir, pero ¿qué opinas tú de la suplementación en los pacientes con trastorno neurocognitivo? Si hay estudios, metaanálisis, de acuerdo a tu experiencia, sea algún tipo de suplemento que puede ayudar a los pacientes a modular los síntomas cognitivo-comportamentales. Tú sabes que muchas veces que antes decían Ginkgo biloba y la gente se lo tomaba, mejor Los dicho, nootrópicos como la nos chawanda. toca todo el tiempo todavía. Sí, yo me la paso suspendiendo suplementos casi todo el tiempo, ¿no? Porque efectivamente hay un Ya montón de sabemos la suplementos opinión de Angélica. que no tienen evidencia y parte de lo que estaba diciendo ahorita Betty, pues el ginkgo biloba igual aumenta el riesgo De sangre. de hemorragias en el cerebro, ¿no? Y la gente además lo toma con otros medicamentos, con aspirina, con clopidogrel, con anticoagulantes. Y uno dice, pero ¿cómo se puede estar tomando toda esta cantidad de cosas? Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que los alimentos terminan siendo como el nutriente más importante. Sin embargo, hay algunos de estos pacientes que tienen trastornos cognitivos que no logran alimentarse muy bien y eso es algo que tenemos que tener claro porque en ellos sí habría que hacer suplementación. Hay unos estudios que demuestran que, por ejemplo, el déficit de vitamina B12, de ácido fólico, de vitamina D, pueden aumentar también las fallas cognitivas, pero siempre hay que suplementar, ojalá basados en niveles de esas vitaminas específicamente. No recomiendo que estén tomando suplementos de estos multivitamínicos ni que tomen complejo B, porque los estudios son supremamente contradictorios y la mayoría muestran que no hay una efectividad real cuando me lo tomo si no tengo un déficit específico. Pero como decíamos, muchos de estos pacientes sí tienen una alteración en su nutrición y hay que suplementar para poder corregir esos déficits de vitaminas o de proteínas también, ¿no? Uno ve que muchos de ellos dejan de comerse la carne, dejan de comerse el pollo, dejan de comerse el pescado, pero el postre sí se lo comen, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a ver que evidentemente hay que corregir algunas cosas en ese sentido. Y hay algunos estudios específicamente, por ejemplo, también con creatina, que también hay algunos que sugieren que eso podría llegar a mejorar un poco la cognición, pero también son un poquito contradictorios en algunos casos, ¿no? Sí, hay que Sí, Ángel, cogerlos con pincitas. yo quería hablar eso para, no como de las últimas preguntas que vamos a hacer, esta última parte, sí hablar un poquitico de el tratamiento y después preguntarte algo de prevención. Pero a ver, yo a veces me frustro en consulta porque cuando tú tienes el diagnóstico de un trastorno neurocognitivo leve, entonces tú le dices al paciente, no, tú ya sabes que ese paciente va a progresar por factores de riesgo, porque uno sabe que está como en ese limbo, no sé si te pasa mucho que tú ves al paciente y dices, la prueba neuropsicológica salió como que está leve, entonces tú le dices, no, pues no tengo como específicamente un tratamiento para darte los hábitos, come bien, haz actividad física regular, todo lo que estamos diciendo. ¿Tú cómo manejas eso? Igual si vas viendo como síntomas específicos o hay casos donde hay un deterioro cognitivo leve que tú dices, se puede beneficiar de esto. Mm. Quiero que nos hables un poquitico del tratamiento porque sabemos que estas enfermedades no tienen una cura, pero sí sabemos que cuando los pacientes transitan con la medicación adecuada, pues puede ser más llevadera. ¿Y tú cómo ves que es el comportamiento de los pacientes que están medicados? O sea, ¿cómo notas la diferencia de que esta familia va más tranquila cuando la enfermedad tiene algún medicamento que le pueda ayudar al paciente? ¿O qué hábitos, además de los que mencionamos, ves tú que pueden servir? Esa es mi pregunta y después te hago la otra. Bueno, efectivamente en los pacientes que tienen trastorno cognitivo leve, hay algunos que uno dice puede quedarse ahí quietico, son más fallas de atención y es probable que no empeore de manera significativa y en esos casos simplemente hacer seguimiento está bien, pero es verdad lo que dicen en que hay algunos pacientes en que uno dice tiene un trastorno neurocognitivo leve, pero lo principal aquí que se afectó fue la memoria episódica, ¿no? Y está haciendo muchas intrusiones y se bloquea y su fluidez está disminuida, pero además la resonancia muestra cambios de enfermedad de Alzheimer y uno dice, uy, bueno, aunque sea un leve, mejor le empiezo tratamiento. En esos casos, siempre lo hablo con la familia porque si bien no hay una indicación específica aprobada por la FDA y por muchas entidades regulatorias, pues yo creo que si fuera yo o si fuera un familiar mío y veo todos estos cambios y sé que probablemente muy pronto pase a una fase de trastorno cognitivo mayor, preferiría empezarle el tratamiento y yo siempre se lo ofrezco
por eso también a los pacientes. Y lo que he visto realmente con el medicamento, ya son medicamentos que aunque son sintomáticos, lo que buscan es disminuir un poco la progresión de la enfermedad. Y si bien eso puede pasar, lo otro que pasa con más frecuencia es el control de los síntomas afectivos y comportamentales. Y eso, en la medida en que uno mejora la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad, ayuda a que el paciente también sea capaz de poner más atención a los eventos que están pasando y de una manera un poquito indirecta también puede mejorar algo la memoria. Entonces yo creo que cuando estamos casi seguros de que el trastorno cognitivo leve es por una enfermedad de Alzheimer, vale la pena ofrecerles el tratamiento a los pacientes, ¿no? Y me lleva entonces hasta a una, pues, la última pregunta mía, o sea, si la doctora Pilar tiene más. Siempre al final decimos, si tú pudieras tener el escenario ideal para un paciente que ya tiene un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, podemos pensarlo que está en un estadio, digamos, leve, pero que sabemos que va a llegar pues que va a progresar. ¿Qué le dirías tú a esa familia si pudiera decirle, mire, esto es lo que hay que hacer para que usted lleve esto más llevadero? ¿Y cuál de los hábitos de salud cerebral piensas tú que es el más relevante para esto? El sueño, la actividad física, la alimentación, o sea, te toca escoger uno? O sea, escogernos uno ahí, siempre le decimos, escójanos uno. Bueno, entonces, ¿Cuál pensarías tú? dentro de la primera pregunta, yo siempre les digo que hay que tratar la enfermedad como tal, con estos medicamentos que son específicos para la enfermedad, pero que no hacemos nada tratando solamente la enfermedad, sino tratamos el resto de factores de riesgo que pueden empeorar la enfermedad. Entonces yo no saco nada poniéndole unos parches de ribastigmina si el paciente no controla su tensión arterial, el colesterol lo tiene alto, está sentado todo el tiempo viendo televisión, porque realmente el efecto que vamos a ver pues va a ser mucho menor. Entonces siempre la idea sería darle tratamiento específico a esa enfermedad, pero buscar cualquier factor de riesgo que podría llegar a empeorarlo y explicarle, por supuesto, al familiar y al paciente cuáles son esos factores de riesgo. Yo siempre he sido partidaria de decirle al paciente lo que tiene, ¿m? Por muchas razones, porque el paciente tiene derecho a saberlo. El paciente tiene derecho a tomar decisiones en relación con lo que va a pasar con él y con sus bienes y con su familia de ahí en adelante. Pero además, el paciente que es consciente de lo que tiene, se involucra mucho más fácilmente en el tratamiento y entiende lo que tiene que hacer del tratamiento. Entonces, el tratamiento farmacológico es importante, el control de todas las enfermedades comórbidas o que están asociadas a la enfermedad también, y todo lo que tiene que ver con tratamiento no farmacológico. Las terapias de estimulación cognitiva también terminan siendo supremamente importantes, ya hay muchos estudios que muestran que efectivamente funcionan. Y si me preguntas qué sería lo más importante como de control de factor de riesgo, yo te diría que el ejercicio, porque en medio de todo, hacer un ejercicio adecuado te ayuda a controlar el resto de factores de riesgo vascular que son factores también para la enfermedad de Alzheimer e incluso te ayudan a regular también la arquitectura del sueño. Entonces, si me pones a escoger uno, yo te diría que el ejercicio. Bueno, desde que me ibas a decir sueño. Casi El todos sueño nos es muy dicen sueño, importante. ¿no? Pero Angelita dijo que ejercicio, por eso ¿Tú, mandaré tú las tienes respectivas alguna, fotos. ¿Tú tienes alguna opinión sobre las dietas de bajo índice glicémico o, digamos, algunos estudios de cetogénica? ¿Has Sí. tenido alguna experiencia? ¿Piensas que eso puede funcionar así tan rápidamente, por ejemplo, en esos pacientes que ya están tan comprometidos o, bueno, en estadios leves, que de verdad una persona haga unos cambios en la alimentación, bueno, la actividad física, ya sabemos, pero ¿qué opinión te da eso? ¿Para ti o te ha tocado? Yo creo que los cambios de alimentación son supremamente importantes. No creo que hacer unos cambios de alimentación cuando ya la enfermedad está instaurada hagan tanto efecto como mantener una alimentación balanceada durante muchos años en la vida. Yo creo que es mucho más útil hacer los cambios en la alimentación, en el patrón de alimentación de manera mucho más temprana. Muy probablemente yo creo que sí, todas estas dietas que son como que buscan un efecto antiinflamatorio, evidentemente pueden ayudar a disminuir la progresión de la enfermedad. Hay algunos estudios también, como decías tú ahorita, con dietas cetogénicas que muestran que podría llegar a ayudar a controlar un poco la enfermedad, pero lo que yo siento realmente es que
cuando llegamos de manera tardía a hacer los cambios, la respuesta va a ser mucho menor. En pacientes que han hecho ejercicio siempre o que han tenido una alimentación balanceada siempre, se controla mucho más fácil ese factor de riesgo y la posibilidad de tener la enfermedad, pues es muchísimo menor. Pero si ya tengo un Alzheimer en estadio moderado, cambiar abruptamente mis hábitos de alimentación cuando realmente es el único, es de los pocos placeres que le queda al paciente, pues de pronto uno se lo tiene que pensar también un poquito, ¿no? Porque empiezan a perder la posibilidad de divertirse y de disfrutar muchas cosas de la vida y quitarles además la comida que les gusta, pues como que uno lo tiene que poner también ahí como en una balanza. Sí, es una decisión ahora que lo mencionas. Sin embargo, es importante aclarar también, y esto también pues ya en los últimos años que se ha estudiado tanto la microbiota y la relación con el cerebro, y es que las comidas de alto índice glicémico afectan la microbiota, afectan la producción de neurotransmisores y de precursores de neurotransmisores en el intestino, y una comida alta, digamos, en azúcar, con alto índice glicémico, pues también afecta el ánimo. Y como estamos hablando de trastornos Claro. comportamentales, sí es muy importante regular este consumo de azúcar, de ultraprocesados en los diferentes estados de la enfermedad, sobre todo cuando vemos que estos síntomas comportamentales están más agudizados en las etapas moderadas. Entonces sí Ujú. creo que vale la pena, así sean mínimos cambios, de pronto no tan drásticos como cambiarnos a keto o ayuno intermitente, que Sí, también hay unos estudios de la parte cognitiva con ese tipo de régimen alimenticio, pero sí es importante regular mucho el consumo de azúcar por toda esta influencia que hay del consumo de azúcar y el comportamiento, de en la acuerdo. medida que se pueda, ¿no? Por lo En que la tú medida dices que se pueda, también. exacto. Ujú. Como balancearlo un poco. Hay una pregunta final de un comentario que hiciste que me parece importante para las personas que nos están escuchando, y es que lo que usualmente hace que sea el paciente, que puede ser muy consciente al inicio de la enfermedad, o los familiares tengan temor de la parte de los bienes, de la toma Sí. de decisiones. ¿Qué le recomendarías a los pacientes y a los familiares de cómo obrar desde la parte legal y ética cuando ya tenemos un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, cuando sabemos que potencialmente se pueden presentar alteraciones del comportamiento que puedan poner en riesgo también el patrimonio y la estabilidad del paciente y su cuidado y sus cuidadores? Entonces, ¿qué recomendaciones nos darías en ese sentido? Si el paciente está todavía en capacidad de tomar decisiones, tiene que ser lo que el paciente quiera, básicamente, ¿no? O sea, darle la posibilidad al paciente de tomar sus propias decisiones y los documentos de voluntades anticipadas me parece que es algo que es muy importante que tanto el paciente como los familiares lo conozcan para que pueda ejercer su derecho a tomar decisiones específicamente sobre lo que está pasando ahorita y lo que va a pasar a futuro. En nuestro país, por ejemplo, legalmente antes teníamos una figura que se llamaba la interdicción, que ya no existe, pero todavía hoy muchas personas nos preguntan por la interdicción. Hoy en día tenemos algo que se llama la ley de apoyos legales y es que el paciente, aunque tenga discapacidad, alguna discapacidad, se asume que está en capacidad de tomar decisiones en relación con quién va a ser su apoyo en el momento en que tenga que decidir si va a comprar propiedades, vender propiedades, manejar cantidades de dinero importantes. Y el mismo paciente es quien debe asumir o quien debe decidir quién va a ser su apoyo legal. Y eso es un trámite que realmente se hace fácilmente, ¿no? Y entonces pueden ir a una notaría y simplemente le preguntan al paciente quién quiere hacer su apoyo. Entonces, hay un documento que se llena para que el paciente lo elija. Entonces yo siento que es muy importante que la gente conozca este par de herramientas que son claves desde el principio. Uno, y siempre hacer o lo que el paciente decide cuando está en capacidad de tomar sus decisiones o lo que pensamos que el paciente querría para él, ¿no? Entonces, los hijos, la familia dicen, no, mi papá definitivamente no quería estar así, o mi papá no habría querido que lo reanimaran de tal manera, o mi papá no habría querido que esta casa quedara a nombre de fulanito. Yo creo que lo más importante siempre es hacer lo que el paciente expresó en algún momento que quería o que es capaz de expresarlo aún. Perfecto, Bueno, excelente. no, muchas gracias, de verdad. Los, in- De aquí nos salen como 5 podcasts más, siempre decimos lo mismo, o sea, a mí me quedaron como
Pero bueno, ya yo creo que se respondieron la mayoría de dudas y esperemos que las personas consulten al neurólogo, que estén atentos a los síntomas iniciales, porque lastimosamente pues es de las enfermedades que más ascenso tenemos ahora por todos los cambios demográficos y de la sociedad. Y lastimosamente cada vez vemos más personas pues con enfermedad de Alzheimer y otro tipo de demencias. Pero mira que lo que dijimos al principio, ¿no? Para nosotros era muy claro que no era eso, pero cuando transmitimos el lenguaje las personas entienden otro. Así Bueno, es. Pili, le vas a despedir ya. Ahora sí, ya se ha terminado este espacio por el día de hoy. Angelita, mil gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia con toda la audiencia, con nosotros. Nosotras siempre decimos que somos las que más aprendemos preguntándoles y en estas entrevistas y esperamos que sea de mucho provecho para los que nos oyen, para los que nos ven. Importante que nos dejen sus preguntas en los comentarios de este episodio para que si les generó alguna duda, aclaración de todos estos temas que hemos tocado en este podcast, nos lo escriban por favor. También les pedimos que les den me gusta, like, para que esta información pueda llegar a muchas más personas y que todos podamos aprender de salud cerebral, que nos sigan para que estén pendientes de nuevos episodios, nuevos temas que traemos en esta segunda temporada. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos y esperamos que la neurociencia esté al alcance de todos, que es el objetivo de este podcast. Muchas gracias, Angelita, doctora Betty. Muchas gracias, Pili y Betty, por la invitación y a todos los que están oyéndonos. Muchas gracias por todo.